El cielo sobre Béziers ardía con un rojo infernal. Las llamas danzaban sobre los tejados de madera, devorando casas, talleres y vidas con una voracidad insaciable. Los gritos de los habitantes resonaban en las calles estrechas, mezclándose con el estruendo de las espadas y el rugido del fuego. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Nadie escapaba de la furia que se desataba como un castigo divino. En el corazón de la ciudad, la Catedral de Santa María Magdalena, un refugio sagrado, se convirtió en una tumba para miles, y en medio del caos, una voz fría y autoritaria pronunció las palabras que sellarían el destino de una ciudad entera. Caediteos, novitenim dominus qui sont eus. Maten a todos. Dios reconocerá a los suyos. No era Jerusalén, ni una tierra lejana en las cruzadas de ultramar. Esto sucedía en el corazón de la Europa cristiana, en la próspera región de Languedoc, en el verano de 1209. Béziers, una ciudad vibrante, había sido reducida a cenizas en nombre de la fe. Pero, ¿qué llevó a esta tragedia? ¿Qué desató tal furia en una tierra donde cristianos y herejes convivían en una frágil armonía? El auge de los cátaros y la ira del Papa. En el siglo XIII, Languedoc era un mosaico de culturas, lenguas y creencias. Situada en el sur de la actual Francia, esta región era un crisol de prosperidad económica y libertad intelectual. Sus mercados rebosaban de sedas, especias y vinos, mientras trovadores cantaban en lengua occitana sobre amores imposibles y hazañas heroicas. Pero bajo esta fachada de esplendor, una tormenta se gestaba. En las sombras de las iglesias románicas, un movimiento religioso conocido como el catarismo ganaba fuerza. Los cátaros, o albigenses como los llamaban sus detractores, predicaban una fe austera, opuesta al lujo y la corrupción que veían en la iglesia de Roma. Creían en un dualismo radical. El mundo material era obra de un Dios maligno, mientras que el espíritu pertenecía al reino de la luz. Rechazaban los sacramentos católicos, los lujos de los obispos y la autoridad del Papa. En cambio, vivían vidas de ascetismo, ganándose el respeto de nobles y campesinos por igual. En Béziers, una ciudad fortificada a orillas del río Orb, los cátaros no eran una minoría marginada. Sus ideas resonaban en los corazones de muchos, desde artesanos hasta señores feudales. Incluso, los católicos de la ciudad, leales a Roma, convivían con ellos en una tolerancia poco común para la época. Pero esta armonía era una afrenta para el Papa Inocencio III, un hombre cuya visión de la cristiandad no admitía disidencias. En 1208, el asesinato de un legado papal, Pierre de Castelnau, en tierras de Languedoc, fue la chispa que encendió la ira de Roma. Inocencio III, convencido de que los cátaros eran una amenaza para la unidad de la Iglesia, proclamó una cruzada sin precedentes, no contra los sarracenos en Tierra Santa, sino contra los propios cristianos en el corazón de Europa. La cruzada albigense había comenzado, y Béziers sería su primera víctima. Los personajes de la tragedia. En el centro de esta historia está Raymond Roger Trencable, el joven vizconde de Béziers y Carcassona. A sus 24 años, Raymond Roger era un líder carismático, un hombre atrapado entre su lealtad a sus súbditos y la presión de la Iglesia. Aunque no era cátaro, protegía a los herejes en sus tierras, convencido de que la tolerancia era la clave para mantener la paz en Languedoc. Su castillo en Béziers era un símbolo de su autoridad, pero también un refugio para aquellos que huían de la persecución. Por otro lado, Arnaud d'Amalric, el abad de Citeaux y legado papal, era la encarnación de la furia divina. Un hombre de rostro severo y mirada penetrante, Arnaud no veía matices en la fe. Para él, los cátaros eran una plaga que debía ser erradicada a cualquier costo. Bajo su mando, un ejército de más de 10.000 cruzados, compuesto por caballeros, mercenarios y fanáticos religiosos, marchó hacia el sur con la bendición de Roma. Y luego estaba el pueblo de Béziers, comerciantes, tejedores, panaderos, monjas, niños, gente común que, en su mayoría, solo quería vivir en paz. Entre ellos, figuras como Marie, una joven cátara que había abrazado la fe de sus padres, y Guillaume, un herrero católico que veía en los cátaros a sus vecinos, no a enemigos. Sus historias, entrelazadas con las de miles de otros, serían borradas en un solo día de sangre y fuego. La calma antes de la tormenta.
El verano de 1209 era sofocante en Béziers. Las murallas de la ciudad, construidas siglos atrás, se alzaban orgullosas bajo el sol abrasador. En las calles, los mercaderes vendían sus productos, mientras los niños jugaban cerca de la Catedral de Santa María Magdalena. Pero un aire de inquietud se cernía sobre la ciudad. Las noticias de la cruzada habían llegado semanas antes, susurradas en tabernas y mercados. Un ejército se acercaba, y no venía en son de paz. Raymond Roger, consciente del peligro, había reforzado las defensas de la ciudad. Las murallas fueron reparadas, las puertas reforzadas, y los almacenes llenos de provisiones para resistir un asedio. Pero Béziers no estaba preparada para la guerra. Sus habitantes, aunque valientes, no eran soldados. Y la decisión de Raymond Roger de no entregar a los cátaros selló el destino de la ciudad. El 21 de julio de 1209, el ejército cruzado apareció en el horizonte. Miles de estandartes ondeaban bajo el sol, portando cruces y emblemas de nobleza. Arnaud Amalric, montado en un caballo blanco, observaba la ciudad con una mezcla de desprecio y determinación. Envió un emisario con un ultimátum: entregaran a los cátaros, o la ciudad sería destruida. Los habitantes de Béziers, católicos y cátaros por igual, se reunieron en la Plaza Mayor. La respuesta fue unánime: no traicionarían a sus vecinos. El asedio comienza. El 22 de julio, los cruzados rodearon Béziers. Las trompetas resonaban y el golpeteo de los tambores llenaba el aire. Los habitantes, desde las murallas, podían ver el brillo de las armaduras y el destello de las lanzas. Arnaud Amalric, en su tienda de campaña, rezaba con fervor, pero sus oraciones no pedían misericordia, sino victoria. Dentro de la ciudad, la tensión era palpable. Mary, la joven cátara, ayudaba a distribuir agua y pan a los defensores en las murallas. Guillaume, el herrero, trabajaba sin descanso, forjando flechas y reparando armas. En la catedral, el obispo local, Renaud de Montpeyroux, intentaba calmar a los fieles, pero su voz temblaba. Todos sabían que el tiempo se agotaba. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Languedoc, un grupo de cruzados exploraba las murallas en busca de un punto débil. Fue entonces cuando lo encontraron. Una pequeña puerta al sur, cerca del río, mal vigilada en la oscuridad. Con sigilo, un puñado de mercenarios escaló las rocas y forzó la entrada. Nadie en Béziers lo supo hasta que fue demasiado tarde. La caída de la ciudad, al amanecer, las puertas principales de Béziers se abrieron de par en par, no por rendición, sino por traición. Los cruzados irrumpieron como una marea, sus gritos de guerra resonando en las calles. Las espadas cortaban el aire, y la sangre comenzó a correr por los adoquines. Los habitantes, desprevenidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Marie corrió hacia la catedral, llevando de la mano a su hermano pequeño, Etienne. Guillaume, con su martillo en mano, intentó defender su taller, pero fue superado por un grupo de caballeros. En el castillo, Raymond Roger organizó una resistencia desesperada, pero sus hombres eran muy pocos frente a la horda cruzada. Arnaud Amalric, desde una colina cercana, observaba el caos con una calma inquietante. Cuando uno de sus capitanes le preguntó cómo distinguir a los cátaros de los católicos, respondió con las palabras que pasarían a la historia: Caedit eos, novit enim dominus, qui sont eius. El amanecer de la muerte, el sol del 22 de julio de 1209, apenas había despuntado sobre Béziers, cuando el aire se llenó de un rugido ensordecedor. Las puertas de la ciudad, traicionadas por la entrada furtiva de los cruzados, se abrieron de par en par, y el ejército de Arnaud Amalric se derramó como una marea de acero y furia. Los cascos de los caballos resonaban contra los adoquines, las espadas brillaban bajo la luz del amanecer, y los gritos de los soldados se mezclaban con los alaridos de pánico de los habitantes. Lo que había comenzado como un asedio metódico se convirtió, en un instante, en una invasión brutal. En las calles estrechas de Béziers, el caos estalló como un incendio descontrolado. Los cruzados, una mezcla de caballeros nobles, mercenarios sedientos de botín y fanáticos religiosos, avanzaban sin piedad. No había estrategia, solo destrucción. Las órdenes de Arnaud Amalric resonaban en sus oídos. Caedite eos, novit enim dominus, qui sunt eius.
No distinguirían entre cátaros y católicos, entre inocentes y herejes. Para ellos, todos en Béziers eran culpables por el simple hecho de habitar la ciudad. La resistencia desesperada. En el castillo, Raymond Roger Trent Cable, el joven vizconde, intentaba organizar una defensa. Su armadura relucía mientras gritaba órdenes a sus hombres, un grupo reducido de caballeros leales y milicianos improvisados. Pero la velocidad del ataque los había tomado por sorpresa. Las murallas, que habían sido su orgullo, ahora eran inútiles. Los cruzados ya estaban dentro, y las estrechas calles de la ciudad se convirtieron en trampas mortales. «A las barricadas», gritó Raymond Roger, empuñando su espada. «Protegeremos a nuestro pueblo hasta el último hombre». Pero sus palabras, aunque valientes, eran un eco vacío frente a la superioridad numérica del enemigo. Los cruzados avanzaban en oleadas, derribando puertas, incendiando casas y matando a cualquiera que se cruzara en su camino. En una plaza cercana, un grupo de artesanos, liderados por Guillaume el herrero, intentó resistir. Con martillos, horcas y cualquier herramienta que tuvieran a mano, formaron una barricada improvisada. Guillaume, con el rostro cubierto de hollín y sudor, blandía su martillo como si fuera una espada. «No dejaremos que nos masacren como corderos», rugió, mientras golpeaba a un mercenario que intentaba escalar la barricada. Pero la resistencia era inútil. Los cruzados, entrenados y armados hasta los dientes, aplastaron a los defensores con una crueldad metódica. Guillaume cayó bajo el filo de una espada, su cuerpo desplomándose sobre los adoquines mientras la sangre se mezclaba con el polvo. El refugio en la catedral, mientras las calles se convertían en un campo de matanza. Miles de habitantes corrieron hacia la catedral de Santa María Magdalena, el corazón espiritual de Béziers. Creían que las gruesas paredes de piedra y la santidad del lugar los protegerían. Marie, la joven cátara, apretaba la mano de su hermano Etienne mientras corrían entre la muchedumbre. Sus ropas estaban rasgadas, y el miedo brillaba en sus ojos, pero su fe la mantenía en pie. «Dios nos protegerá», susurró a Etienne, aunque su voz temblaba. «La catedral es un lugar sagrado. No se atreverán a profanarlo». La catedral estaba abarrotada. Hombres y mujeres, ancianos y niños, católicos y cátaros, se apiñaban en el interior, rezando y llorando. El obispo Renaud de Montpeyroux, vestido con sus ropas litúrgicas, alzaba las manos en un intento de calmar a la multitud. «Confíen en el Señor», exclamaba. «Este es su templo, y Él nos salvará». Pero fuera, los cruzados no respetaban la santidad del lugar. Las puertas de la catedral, reforzadas con madera y hierro, fueron golpeadas con arietes improvisados. El sonido de los golpes resonaba como un tambor de muerte, y los vitrales temblaban bajo la presión. Algunos cruzados, ebrios de sangre y codicia, comenzaron a saquear las casas cercanas, apilando joyas, telas y objetos de valor en carros. Pero la mayoría tenía un solo objetivo: aniquilar a los habitantes de Béziers. La furia desatada, cuando las puertas de la catedral cedieron, el horror alcanzó su clímax. Los cruzados irrumpieron en el templo, sus espadas manchadas de sangre brillando bajo la luz que se filtraba por los vitrales. Los gritos de los fieles se elevaron en un coro desesperado, pero no había piedad en los ojos de los atacantes. Hombres armados cortaban a cualquiera que se moviera, mientras las antorchas encendidas comenzaban a propagar el fuego por los bancos de madera y los tapices. María abrazó a Etienne, cubriéndolo con su cuerpo mientras los cruzados avanzaban. Una monja, con el rostro pálido, intentó interponerse, alzando un crucifijo. «Esto es la casa de Dios», gritó. «Deténganse, en nombre del Señor». Un caballero, con la armadura salpicada de sangre, la empujó al suelo y la atravesó con su espada. La multitud, atrapada en el interior, no tenía dónde huir. Los niños lloraban, los ancianos rezaban, y los valientes que intentaban resistir eran masacrados sin contemplaciones. El suelo de la catedral, antes un lugar de culto, se convirtió en un charco de sangre. En el exterior, Béziers ardía. Las llamas se alzaban hacia el cielo, consumiendo casas, talleres y graneros. El humo negro cubría el sol, y el aire se volvía irrespirable. Los cruzados, enloquecidos por la matanza, no hacían distinciones. Mataban a mujeres que cargaban a sus bebés,
a ancianos que apenas podían caminar, a sacerdotes que alzaban cruces en señal de rendición. La ciudad, que había sido un faro de cultura y convivencia, se transformaba en un infierno. El papel de Arnaud Amalric. Desde la colina que dominaba Béziers, Arnaud Amalric observaba la carnicería con una expresión imperturbable. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un rosario, pero sus labios no pronunciaban oraciones. Para él, esto no era un acto de barbarie, sino un mandato divino. Había recibido la bendición del Papa para purgar Languedoc de la herejía, y cada muerte era un paso hacia esa meta. ¿No teme que la sangre de los inocentes manche nuestras almas?, le preguntó uno de sus lugartenientes, un joven caballero cuya fe comenzaba a tambalearse ante la magnitud del horror. Arnaud lo miró con desdén. «El Señor conoce a los suyos», respondió fríamente. «Si algunos justos caen, su sacrificio será recompensado en el cielo. Pero los herejes no tendrán escapatoria». Sus palabras, impregnadas de una certeza fanática, resonaban como un eco de las cruzadas de Tierra Santa. Pero aquí, en el corazón de la cristiandad, la brutalidad parecía aún más obscena. Arnaud no era un simple clérigo, era un guerrero de la fe, dispuesto a sacrificar una ciudad entera para enviar un mensaje al resto de Languedoc. La disidencia no sería tolerada. El fin de la resistencia. En el castillo, Raymond Roger Trencavel luchaba con la ferocidad de un león acorralado. Sus hombres, agotados y superados en número, caían uno tras otro. El vizconde sabía que la ciudad estaba perdida, pero se negaba a rendirse. Su espada, manchada de sangre, cortaba el aire mientras derribaba a un cruzado tras otro. Pero incluso su valentía no podía detener la marea. «¡Retirada!», gritó finalmente, cuando las llamas comenzaron a lamer las murallas del castillo. «A Carcassona, protegeremos a los que queden». Con un puñado de sobrevivientes, Raymond Roger escapó por una puerta trasera, dejando atrás una ciudad condenada. Su corazón ardía de rabia y dolor, pero no había tiempo para lamentos. Debía salvar lo que pudiera de su pueblo y prepararse para la próxima batalla. En la catedral, Marie y Etienne se aferraban el uno al otro mientras el fuego comenzaba a consumir el tejado. El humo llenaba sus pulmones, y el calor era insoportable. Marie, con lágrimas en los ojos, susurró una oración cátara, pidiendo que su alma encontrara la luz. Pero no hubo milagros ese día. Una viga en llamas cayó desde el techo, y el mundo de Marie se desvaneció en la oscuridad. Un paysage de ceniza. Para el mediodía, Béziers era una ciudad muerta. Las calles, antaño llenas de vida, estaban cubiertas de cuerpos. Las llamas habían consumido gran parte de la ciudad, y el humo se elevaba como una ofrenda macabra al cielo. Los cruzados, exhaustos pero triunfantes, saqueaban lo poco que quedaba, mientras los cuervos comenzaban a descender sobre los restos. Arnaud Amalric, al entrar en la ciudad, no mostró ni un atisbo de remordimiento. Para él, la masacre era una victoria, un mensaje claro a todos los que osaran desafiar a la iglesia. Pero incluso entre sus hombres, algunos comenzaban a cuestionarse. ¿Era esto lo que Dios quería? ¿Era esta la justicia que habían jurado defender? Un amanecer de desolación. Cuando el sol se alzó sobre Béziers el 23 de julio de 1209, no había cantos de gallos ni bullicio de mercados. Solo un silencio pesado, roto por el crepitar de las brasas y los lamentos lejanos de los pocos que aún vivían. La ciudad, antaño un faro de prosperidad en Languedoc, era ahora un campo de ruinas. Las murallas, ennegrecidas por el humo, se alzaban como testigos mudos de la tragedia. Los cuerpos yacían apilados en las calles, en las plazas, en los umbrales de las casas quemadas. La catedral de Santa María Magdalena, cuyo techo se había derrumbado bajo las llamas, era un esqueleto de piedra cubierto de hollín y sangre seca. Los cruzados, exhaustos tras la orgía de violencia, recorrían la ciudad como buitres, saqueando lo poco que las llamas no habían consumido. Carros cargados de joyas, telas y objetos de valor se alineaban en las afueras, mientras los soldados contaban historias de su triunfo con risas nerviosas. Pero incluso entre ellos, algunos comenzaban a sentir el peso de lo que habían hecho. Los rostros de los niños masacrados, los gritos de las mujeres suplicando piedad,
y el hedor de la muerte impregnado en el aire no eran fáciles de ignorar. Arnaud Amalric, el legado papal, permanecía imperturbable. Desde su tienda en la colina, observaba las ruinas de Béziers con una satisfacción fría. Para él, la masacre no era un crimen, sino un acto de purificación. Había enviado un mensaje claro a Languedoc. La herejía no sería tolerada, y el precio de la desobediencia era la aniquilación. Pero la tragedia de Béziers no era el fin, sino el comienzo de una cruzada que cambiaría el destino de la región para siempre. Los sobrevivientes y su carga, entre las ruinas, algunos habían logrado escapar de la matanza. Raymond Roger Trencavel, el vizconde de Béziers, había huido con un puñado de caballeros leales hacia Carcassona, su otra gran fortaleza. Su corazón estaba roto, no solo por la pérdida de su ciudad, sino por la culpa de no haber podido proteger a su pueblo. En su mente, las imágenes de las llamas y los gritos resonaban como un eco interminable. Mientras cabalgaba por los polvorientos caminos de Languedoc, juró que no descansaría hasta vengar a Béziers y salvar lo que quedaba de su legado. En los alrededores de la ciudad, pequeños grupos de sobrevivientes emergían de escondites improvisados, sótanos, bosques cercanos o incluso zanjas donde se habían ocultado bajo montones de escombros. Entre ellos estaba Claire, una joven madre que había perdido a su esposo y a su hija pequeña en la catedral. Con el rostro cubierto de lágrimas y cenizas, vagaba sin rumbo, sosteniendo un pequeño crucifijo que había pertenecido a su niña. No era cátara, pero su fe en la iglesia se había hecho añicos. ¿Cómo podía Dios permitir tal horror en su nombre? Otro sobreviviente, un anciano cátaro llamado Bernard, había escapado milagrosamente al esconderse en un pozo seco. Sus manos temblaban mientras trepaba a la superficie, y sus ojos, nublados por la edad, contemplaban con incredulidad el paisaje de destrucción. Bernard había sido un perfectus, un líder espiritual de los cátaros, y había predicado la no violencia toda su vida. Ahora, enfrentado a la devastación, se preguntaba si su fe había sido en vano, pero incluso en su dolor, una chispa de determinación ardía en su interior. Debía contar la verdad sobre Béziers aunque fuera lo último que hiciese. El terror se propaga. La noticia de la masacre de Béziers corrió como un incendio por Languedoc. Los trovadores, que solían cantar sobre amores y caballeros, ahora susurraban relatos de horror en las tabernas y castillos. Las estimaciones del número de muertos variaban. Algunos hablaban de 7.000, otros de 20.000. Lo que todos coincidían era en la brutalidad del acto. Hombres, mujeres y niños habían sido masacrados sin distinción, y la catedral, un lugar sagrado, había sido profanada. El mensaje de Arnaud Amalric había sido claro. Resistir a la cruzada significaba la muerte. En las ciudades vecinas, como Carcassona, Narbona y Toulouse, el pánico se apoderó de los habitantes. Los señores feudales, que hasta entonces habían tolerado a los cátaros, comenzaron a reconsiderar su posición. La masacre de Béziers no solo destruyó una ciudad, sino que sembró un terror psicológico que debilitó la resistencia en toda la región. Muchos pueblos y castillos, al enterarse de la suerte de Béziers, optaron por rendirse sin luchar, temiendo un destino similar. En Carcassona, Raymond Roger Trencavel se preparaba para la próxima batalla. Sabía que los cruzados, fortalecidos por su victoria, marcharían pronto hacia su ciudad. Reunió a sus consejeros en la gran sala del castillo, sus rostros marcados por la fatiga y el miedo. «No podemos dejar que Béziers sea en vano», declaró, su voz temblando de rabia contenida. «Lucharemos por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra libertad». Pero incluso mientras hablaba, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los cruzados eran un ejército bien organizado, respaldado por el poder de la iglesia y los recursos de los nobles del norte. Carcassona, aunque más fortificada que Béziers, no podría resistir un asedio prolongado, y el espectro de la masacre reciente pesaba sobre todos. La maquinaria de la cruzada, mientras tanto, Arnaud Amalric y los líderes cruzados planeaban su próximo movimiento. La masacre de Béziers había sido un éxito estratégico, pero también una advertencia para ellos mismos. La brutalidad había alienado a algunos de sus propios hombres, especialmente a los caballeros más jóvenes, que comenzaban a cuestionar la justicia de la causa. Arnaud, consciente de las grietas en su ejército,
Convocó a los capitanes a su tienda. Nuestra misión es clara, dijo, su voz resonando con autoridad. La herejía debe ser erradicada, y Languedoc debe volver al redil de la Santa Madre Iglesia. Béziers fue solo el comienzo. Carcassona será la próxima, y luego Toulouse. No habrá descanso hasta que la última chispa de catarismo sea extinguida. Para consolidar su posición, Arnaud envió cartas al Papa Inocencio III, describiendo la gloriosa victoria en Béziers. Omitió los detalles más sangrientos, presentando la masacre como un acto necesario para salvar almas. También pidió más refuerzos, sabiendo que la cruzada requeriría años para completar su objetivo. El Papa, desde Roma, respondió con fervor, prometiendo indulgencias a quienes se unieran a la causa y excomulgando a cualquier señor que protegiera a los cátaros. Los cruzados, mientras tanto, se reagrupaban en las afueras de Béziers. Los botines de la ciudad eran impresionantes. Oro, plata, tapices, armas. Pero para muchos soldados, el verdadero premio era la promesa de salvación. Creían que cada cátaro muerto los acercaba más al cielo, y las palabras de Arnaud d'Amalric resonaban en sus corazones como un mandato divino. Voces en la oscuridad, entre los sobrevivientes que huyeron de Béziers, las historias de la masacre comenzaron a tejer una narrativa de resistencia. Bernard, el anciano cátaro, viajó de pueblo en pueblo, contando lo que había presenciado. Sus palabras, llenas de dolor pero también de convicción, encendían una chispa en aquellos que lo escuchaban. Los cátaros, aunque diezmados, no estaban dispuestos a desaparecer. En las colinas y bosques de Languedoc, pequeños grupos de creyentes se reunían en secreto, planeando cómo preservar su fe frente a la persecución. Claire, por su parte, encontró refugio en un convento a las afueras de Narbona. Las monjas, horrorizadas por las noticias de Béziers, la acogieron sin hacer preguntas. Pero Claire no podía encontrar paz. Cada noche soñaba con las llamas y los gritos de su hija. Durante el día, ayudaba a las monjas a atender a otros refugiados, pero su corazón estaba vacío. En un momento de desesperación, escribió una carta que nunca enviaría, dirigida al Papa. ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Es este el amor que predicáis? He perdido todo en nombre de una cruz que ya no reconozco. Sus palabras, aunque nunca llegaron a Roma, reflejaban el sentir de muchos en Languedoc. La masacre de Béziers no solo había destruido una ciudad, sino que había sembrado dudas sobre la legitimidad de la cruzada. Incluso algunos católicos, horrorizados por la brutalidad, comenzaban a cuestionar la autoridad de la Iglesia. El eco de Béziers, la masacre de Béziers marcó un punto de inflexión en la cruzada albigense. La facilidad con la que los cruzados habían destruido una ciudad fortificada envió un mensaje aterrador a toda la región. En las semanas siguientes, varias ciudades menores se rindieron sin resistencia, entregando a sus cátaros o prometiendo lealtad a la Iglesia para evitar el mismo destino. Pero también hubo quienes, inspirados por la tragedia, decidieron resistir. En Carcassona, Raymond Roger Trenqueville se preparaba para un asedio que sabía sería decisivo. Arnaud d'Amalric, mientras tanto, miraba hacia el futuro. Sabía que la cruzada no terminaría con Béziers. La herejía cátara estaba profundamente arraigada en Languedoc, y erradicarla requeriría años de guerra, intriga y represión. Pero por ahora, estaba satisfecho. Béziers había sido un ejemplo, una advertencia para todos los que desafiaran a Roma. En las ruinas de la ciudad, los cuervos seguían picoteando los restos, y el viento llevaba el olor a cenizas y muerte. Béziers, una ciudad que había brillado como un faro de convivencia, ahora era un símbolo de la furia desatada en nombre de la fe. Un silencio que grita. Las ruinas de Béziers, envueltas en un silencio sepulcral, se convirtieron en un monumento al horror en los días posteriores al 22 de julio de 1209. El olor a cenizas y muerte impregnaba el aire, mientras los pocos sobrevivientes que regresaban a la ciudad lo hacían con pasos vacilantes, como fantasmas en busca de lo que habían perdido. Las calles, antaño llenas de vida, estaban ahora cubiertas de escombros y cuerpos descompuestos. La Catedral de Santa María Magdalena, con sus muros ennegrecidos y sus vitrales destrozados, parecía un cadáver de piedra, un recordatorio de la profanación cometida en nombre de Dios. La masacre de Béziers no fue solo la destrucción de una ciudad,
sino un punto de inflexión en la historia de Languedoc. La cruzada albigense, impulsada por la brutalidad de aquel día, se extendió como un veneno, transformando una región de tolerancia y prosperidad en un campo de guerra y represión. Pero en medio de la desolación, las semillas de resistencia y memoria comenzaron a germinar, aunque el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso. El destino de los vencidos. Raymond Roger Trencavel, el joven vizconde que había escapado de Béziers, llegó a Carcassona con el peso de la derrota en sus hombros. La ciudad, más fortificada que Béziers, se preparó para un asedio que todos sabían sería inevitable. En agosto de 1209, los cruzados, liderados por Arnaud d'Amalric y reforzados por nuevos contingentes del norte, rodearon Carcassona. Durante semanas los defensores resistieron con valentía, pero la falta de agua y provisiones los obligó a negociar. Raymond Roger, en un acto de sacrificio, se entregó a los cruzados para salvar a su pueblo. Fue encarcelado y, poco después, murió en misteriosas circunstancias, dejando a Languedoc sin uno de sus líderes más carismáticos. La caída de Carcassona marcó el inicio de una década de conquistas cruzadas. Ciudad tras ciudad, castillo tras castillo, los señores de Languedoc se enfrentaron a una elección imposible: rendirse y entregar a los cátaros, o resistir y enfrentar la aniquilación. Muchas optaron por la sumisión, temerosas del destino de Béziers. Toulouse, la gran capital de la región, resistió durante años bajo el liderazgo de Raymond VI, conde de Toulouse, pero incluso él tuvo que ceder ante la presión de la Iglesia y los ejércitos del norte. Los cátaros, diezmados por la persecución, se vieron obligados a huir a los rincones más remotos de Languedoc. En las montañas de los Pirineos, en cuevas y fortalezas ocultas como Montségur, los perfecti continuaron predicando su fe en secreto. Pero la cruzada no solo buscaba matarlos, buscaba borrar su existencia de la historia. Los libros cátaros fueron quemados, sus comunidades destruidas y sus seguidores perseguidos sin descanso. Para el final de la cruzada en 1229, el catarismo estaba al borde de la extinción, aunque pequeños focos de resistencia persistieron durante décadas. La lenta recuperación de Béziers, como ciudad, quedó en ruinas durante generaciones. Las llamas habían destruido gran parte de su infraestructura, y la población, que antes rondaba los 15 habitantes, se redujo a un puñado de sobrevivientes. Los campos circundantes, abandonados por los campesinos que huyeron o murieron, se convirtieron en tierras yermas. La economía, que había florecido gracias al comercio de vinos y telas, colapsó, y el espíritu de la ciudad parecía haber sido aplastado bajo el peso de la tragedia. Sin embargo, la vida, como siempre, encontró una manera de renacer. A finales del siglo XIII, los primeros signos de recuperación comenzaron a aparecer. Los nuevos habitantes, muchos de ellos colonos enviados por la corona francesa, que ahora controlaba la región, empezaron a reconstruir las murallas y las casas. La Catedral de Santa María Magdalena fue restaurada, aunque las cicatrices de la masacre permanecían en sus piedras ennegrecidas. Los mercados volvieron a abrir, y el sonido de los martillos y las risas infantiles regresó lentamente a las calles. Pero la recuperación no fue solo física. Los sobrevivientes y sus descendientes llevaron consigo las historias de Béziers, transmitidas en susurros de generación en generación. Los trovadores, que habían cantado sobre amores y hazañas, ahora componían baladas sobre la masacre, manteniendo viva la memoria de los caídos. Una de esas canciones, conocida como La Lamentación de Béziers, se convirtió en un himno para los que aún soñaban con la libertad de Languedoc. Oh Béziers, ciudad de luz, tu sangre tiñó el río en cruz, mas en tu sombra crece la verdad, que el fuego no mata la libertad. El impacto en Languedoc y la Iglesia. La masacre de Béziers tuvo consecuencias que resonaron mucho más allá de sus murallas. La cruzada albigense, que continuó durante casi 2 décadas, transformó Languedoc de una región semi-independiente en un territorio bajo el control directo de la corona francesa. Los señores feudales, como los Trencavel, perdieron sus tierras, y el poder de la nobleza local fue reemplazado por gobernadores leales a París. La lengua occitana, que había sido el alma de la cultura de Languedoc, comenzó a ser reemplazada por el francés, y la identidad única de la región se desvaneció lentamente. Para la Iglesia, la cruzada fue un éxito agridulce. El catarismo fue prácticamente erradicado.
pero el costo fue alto. La brutalidad de Béziers y otras masacres manchó la reputación de la Iglesia, incluso entre los católicos. En las décadas siguientes, la Inquisición, establecida para erradicar los últimos vestigios de herejía, continuó la represión con métodos igualmente crueles. Sin embargo, las historias de la masacre de Béziers circularon por Europa, alimentando críticas contra el poder absoluto del Papa y sembrando las semillas de futuras reformas. Arnaud Amalric, el arquitecto de la masacre, vivió el resto de sus días como una figura controvertida. Aunque fue ascendido a arzobispo de Narbona, su nombre quedó asociado con la infamia. Algunos lo veían como un héroe de la fe, otros como un fanático cuya crueldad había traicionado los ideales cristianos. Murió en 1225, pero su frase, Caedite eos, novitenim dominus quisunt eius, se convirtió en un símbolo de la intolerancia religiosa, la memoria enterrada. A pesar de su magnitud, la masacre de Béziers fue relegada a las sombras de la historia oficial. Los cronistas de la Iglesia, ansiosos por glorificar la cruzada, minimizaron los detalles de la matanza, presentándola como un mal necesario. Los libros de historia, escritos por vencedores, rara vez mencionaban los nombres de los miles que murieron en las calles de Béziers. Incluso en Languedoc, donde la memoria de la tragedia vivía en las canciones y las historias orales, el paso del tiempo cubrió la masacre con un velo de olvido. Sin embargo, los cátaros y sus simpatizantes no desaparecieron por completo. En las montañas y los valles de Languedoc, pequeños grupos continuaron practicando su fe en secreto, desafiando a la Inquisición. Sus ideas, aunque reprimidas, influyeron en movimientos posteriores, desde los valdenses hasta los primeros reformadores protestantes. La tolerancia que había caracterizado a Béziers antes de la masacre se convirtió en un ideal que, aunque aplastado, nunca murió del todo. Claire, la joven madre que había perdido a su familia, encontró un propósito en su dolor. En el convento, comenzó a escribir un relato de lo que había presenciado, un manuscrito que tituló El lamento de los inocentes. Aunque sus palabras nunca se publicaron, fueron copiadas por las monjas y compartidas en secreto, convirtiéndose en un testimonio de la tragedia. Bernard, el anciano cátaro, murió años después en una cueva en los Pirineos, pero no antes de haber enseñado a una nueva generación de creyentes los principios de su fe. Sus historias, como las de Claire, mantuvieron viva la memoria de Béziers. Un eco en la eternidad. La masacre de Béziers no fue solo un evento aislado, sino un reflejo de los peligros de la intolerancia y el fanatismo. En un mundo donde la fe se usaba como arma, la ciudad se convirtió en un símbolo de las consecuencias de la violencia desatada en nombre de la verdad. Sus ruinas, aunque reconstruidas, llevaron siempre las cicatrices de aquel día de julio de 1209. Mientras Languedoc se recuperaba lentamente, la cruzada dejó una marca indeleble en su gente. La región, que había sido un crisol de culturas, se convirtió en un lugar de desconfianza y división. Pero en las historias de los sobrevivientes, en las canciones de los trovadores y en los corazones de los que aún creían en la convivencia, Béziers seguía viva, no como una ciudad de cenizas, sino como un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. El eco de las cenizas, el viento que soplaba sobre las ruinas de Béziers en los años posteriores a la masacre, parecía llevar consigo los susurros de los caídos. Las calles, ahora reconstruidas con piedras nuevas, no podían borrar las manchas de sangre que habían empapado el suelo en aquel fatídico 22 de julio de 1209. La Catedral de Santa María Magdalena, restaurada con esfuerzo, se alzaba nuevamente como un faro de fe, pero sus muros guardaban el recuerdo de los miles que habían buscado refugio en vano. Béziers, aunque renacida, no era la misma. Su alma había sido marcada por el fuego, la espada, y una pregunta que resonaba en el corazón de quienes conocían su historia. ¿Cómo pudo la humanidad caer en tal abismo en nombre de Dios? La masacre de Béziers no fue solo un episodio de violencia en la Edad Media. Fue un espejo que reflejaba los peligros de la intolerancia, el fanatismo y el abuso del poder. A través de los siglos, su historia, aunque a menudo ignorada en los libros oficiales, se convirtió en un símbolo de las consecuencias de dividir el mundo entre nosotros y ellos. En esta última parte, reflexionaremos sobre lo que Béziers significa para nosotros hoy
y por qué su tragedia sigue siendo una advertencia que no debemos olvidar. La lección de Béziers. Béziers no fue un campo de batalla entre ejércitos rivales. No fue una guerra entre naciones o una lucha por territorio. Fue una masacre de vecinos contra vecinos, de cristianos contra cristianos, desatada por una ideología que no admitía matices. Los cátaros, con su fe austera y su rechazo a la corrupción de la Iglesia, no eran una amenaza militar. Eran una idea, un desafío a la autoridad de Roma. Y por eso fueron aniquilados con una furia que no distinguía entre culpables e inocentes. La frase de Arnaud Amalric, c'est diteos, novi tenim dominus qui sunt eius, encapsula la tragedia de Béziers en su crudeza. En esas palabras se encuentra la justificación de la violencia indiscriminada, la excusa de que un poder superior absolverá a los perpetradores de sus crímenes. Pero, ¿quién era el verdadero culpable? ¿Los cruzados que empuñaron las espadas? ¿El Papa Inocencio III que bendijo la cruzada? ¿O una sociedad que permitió que la fe se convirtiera en un arma de destrucción? La lección más profunda de Béziers es que la verdad absoluta, cuando se impone con violencia, se convierte en una mentira. Los cátaros creían en su verdad, al igual que los cruzados creían en la suya. Pero en el choque de estas verdades, no hubo vencedores, solo víctimas. La masacre nos recuerda que el diálogo, la tolerancia y la empatía son las únicas herramientas capaces de construir puentes entre diferencias, mientras que el fanatismo solo levanta muros de sangre. Los ecos en la historia. La tragedia de Béziers no fue un evento aislado. A lo largo de los siglos, la humanidad ha repetido los errores de aquel día en innumerables formas. Las guerras religiosas, las persecuciones ideológicas, los genocidios y las limpiezas étnicas son todas hijas del mismo impulso que llevó a los cruzados a arrasar una ciudad en nombre de Dios. Desde las cazas de brujas en la Europa moderna hasta los horrores del siglo XX, la historia está llena de momentos en los que la certeza absoluta justificó la destrucción de vidas humanas. Pero Béziers también nos enseña que incluso, en los momentos más oscuros, hay esperanza. Los sobrevivientes, como Claire y Bernard, encontraron formas de preservar la memoria de los caídos. Las canciones de los trovadores, las historias transmitidas en secreto, y los manuscritos escondidos en conventos mantuvieron viva la verdad de lo que ocurrió. Estas voces, aunque silenciadas por el poder, encontraron eco en generaciones futuras, inspirando movimientos de resistencia, reforma y búsqueda de justicia. En Languedoc, la memoria de Béziers se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Aunque la región fue absorbida por la corona francesa y la cultura occitana fue reprimida, el espíritu de tolerancia que había definido a la ciudad antes de la masacre nunca desapareció del todo. Siglos después, cuando los ideales de igualdad y libertad comenzaron a florecer en Europa, las historias de los cátaros y de Béziers resonaron como un recordatorio de lo que estaba en juego. La humanidad frente al espejo. Hoy, más de 800 años después de la masacre, Béziers nos invita a mirarnos en el espejo. Vivimos en un mundo donde las divisiones siguen siendo profundas, religiosas, políticas, culturales. La tentación de demonizar al otro, de reducir a las personas a etiquetas y justificar la violencia en nombre de una causa mayor, sigue presente. Las palabras de Arnaud Amalric, aunque dichas en un contexto medieval, encuentran eco en los discursos de odio, en los llamados a la guerra y en las excusas para ignorar el sufrimiento de los inocentes. Pero Béziers también nos desafía a ser mejores. Nos pide que recordemos a Marie, la joven cátara que murió protegiendo a su hermano, a Guillaume, el herrero que luchó por su hogar, a Claire, que transformó su dolor en un testimonio, a Bernard, que llevó la verdad a pesar de la persecución. Estas personas, cuyos nombres podrían haberse perdido en la historia, representan la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. La masacre de Béziers nos enseña que la verdadera batalla no es contra el otro, sino contra nuestra propia capacidad para el odio. Es una lucha por cultivar la compasión, por escuchar antes de juzgar, por construir en lugar de destruir. En un mundo donde las armas son más letales y las palabras pueden propagar el odio a la velocidad de la luz, esta lección es más urgente que nunca. Un llamado a la memoria. ¿Por qué debemos recordar Béziers? Porque el olvido es el aliado del fanatismo. Cuando las tragedias del pasado son enterradas, sus lecciones se pierden,
y los errores se repiten. La masacre de Béziers, aunque relegada a las notas al pie de la historia oficial, es un grito que aún resuena. Es un recordatorio de que la fe, la ideología o el poder, cuando se usan para justificar la violencia, traicionan su propio propósito. En la Béziers de hoy, una ciudad moderna y vibrante, las cicatrices de 1209 son invisibles a simple vista. Los turistas pasean por sus calles, beben vino en sus plazas y visitan la catedral sin saber que bajo sus pies yace la memoria de miles de almas. Pero en los muros de la ciudad, en las canciones que aún cantan los trovadores modernos, y en los corazones de los que conocen su historia, Béziers sigue viva como un testimonio de lo que la humanidad puede perder cuando olvida su humanidad. Béziers no fue solo una ciudad destruida, fue una advertencia. Nos recuerda que cuando los hombres matan en nombre de la justicia, la verdadera culpa recae no solo en los que empuñan las armas, sino en todos los que permiten que el odio florezca. La pregunta que dejó la masacre no es quiénes eran los herejes o los justos, sino cómo podemos evitar que la historia se repita. Mientras el sol se pone sobre Languedoc, las sombras de Béziers nos susurran una verdad eterna. La paz no se construye con sangre, sino con comprensión. La libertad no se defiende con espadas, sino con corazones abiertos. Y la fe, si ha de ser verdadera, debe ser un faro de amor, no una antorcha de destrucción. Que la memoria de Béziers, con su dolor y su esperanza, nos guíe hacia un futuro donde ninguna ciudad vuelva a arder en nombre de Dios, ni de ninguna otra causa. Porque en el fondo, todos somos habitantes de la misma ciudad, la humanidad,